F21, Bauge1. Dentro de la terapéutica del triple recalentador, veamos las fórmulas que actúan sobre el yaо medio. Encontrábamos la F18, Ping Wei 1. Esta fórmula es la principal para eliminar esta humedad turbia en el sistema digestivo, en bazo y estómago. La F22, Cheping 1, nos elimina la humedad turbia, pero humedad-calor, calor-humedad en bazo-estómago. La F19, Xiaoyao 1, es la fórmula principal para desbloquear el chi de hígado, cuando hay una base de deficiencia de chi o de deficiencia de sangre. En cambio, la F20, Chaihu Shuang 1, es la fórmula para desbloquear el chi de hígado cuando nos provoca dolor. La fórmula que veremos, la F21, Bauge 1, es la fórmula para la retención de alimentos. Y por último, hay una variación que se puede utilizar por sí sola o con demás fórmulas para mejorar la digestión. Pero mejorar la digestión quiere decir calmar el dolor digestivo. Calmar el dolor digestivo por humedad y lo que es estancamiento de chi. Bauge 1, F21, ¿qué nos hace? Es la fórmula principal para eliminar la retención de alimentos, por tanto la acumulación de los alimentos. También cuando se dice eliminar alimentos, también estamos ayudando a eliminar esta humedad. Por tanto, también esta fórmula elimina la humedad, retención de alimentos, favoreciendo la digestión. Cuando hemos eliminado la humedad, la retención de alimentos, lo que estamos es armonizando el estómago. ¿Cómo sabemos que hay retención de alimentos? Porque encontramos, sobre todo la retención de alimentos, los síntomas se dan después de comer. Encontramos una distensión y una plenitud, ¿dónde? Epigástrica o abdominal. ¿Y cuándo aumenta? Pues después de comer. ¿Y cuándo mejora? Después de defecar o de lo que es evacuar a través, por ejemplo, del vómito. Encontramos lo que son náuseas, podemos encontrar eructos, regurgitación ácida, halitosis, sobre todo cuando hay una retención de alimentos no hay apetito, estamos hablando de una plenitud. Por tanto, la retención de alimentos se puede dar en un momento aislado, pero una persona con, por ejemplo, deficiencia de chi de bazo, se puede dar muchos episodios de retención de alimentos. ¿Por qué? Porque ella tiene una debilidad. Por tanto, esta fórmula la podemos utilizar sola, cuando hay una plenitud, o combinada con otras sustancias que nos tonifiquen el chi de bazo. Veamos a nivel de sustancias, ¿qué tiene esta fórmula Bauge 1? Tiene en un grupo 3 sustancias que lo que nos hacen es actuar sobre la retención de alimentos. Tienen las 3 sustancias, son empaladoras, que nos actúan disolviendo el estancamiento de alimentos. Aparte, tiene otra sustancia, la piel de la mandarina, sustancia que es útil para desbloquear el chi de hígado cuando afecta bazo o estómago y también para secar esta humedad. Muy típico, cuando hay una retención de alimentos, los síntomas es parecido a una humedad que estanca el sistema digestivo. Por tanto, la piel de la mandarina nos está, por un lado, desbloqueando el chi y por otro, ayudando a la retención de alimentos, secando esta humedad. También esto lo potenciamos con el Poriacocos, Fulling. ¿Qué nos hace el Poriacocos? Es sustancia diurética, pero en este caso es útil porque nos elimina esta humedad, esta retención de alimentos, pero nos tonifica el chi de bazo. ¿Qué pasa? Que cuando hay una retención de alimentos, las funciones de bazo-estómago se ven afectadas. Por tanto, tenemos que ayudar al chi de bazo para así eliminar mejor esta retención de alimentos. Por último, tiene la sustancia Lianchao. Esta sustancia es del grupo de eliminar calor tóxico. ¿Por qué hay una sustancia para eliminar el calor tóxico? Porque una retención de alimentos a largo tiempo, ¿qué nos puede provocar a nivel del sistema digestivo? Toxicidad, provocando síntomas también de calor, erupciones, granos, acné, etc. Por tanto, esta fórmula ya está preveniendo que esta retención de alimentos a largo tiempo nos provoque esta toxicidad. Para resumir, Bauge 1, la F21, es la fórmula principal para armonizar la digestión y, por tanto, eliminar la retención de alimentos.